La segunda sesión establecimos cómo se revela Dios a nosotros y hablamos de la Trinidad y dijimos que la Trinidad es la comunidad creada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es una comunidad de amor. Dijimos que Dios es, por naturaleza, un ser que se relaciona. Por naturaleza Dios es un ser que comparte amor y que vive en relación el uno con el otro. Por eso mismo dijimos también que no podemos concebir en un individuo y una persona como que sean lo mismo. Porque el individuo aislado por sí mismo no puede llegar a ser persona a la imagen y semejanza de Dios, que existe como tres personas que se relacionan entre sí. Entonces dijimos que Dios es tres en uno, tres personas, una esencia, todos eternos, completamente iguales, pero completamente distintos. Hay distinción y hay unidad dentro de la naturaleza de Dios. Otra de las características esenciales de eso es lo que vamos a hablar esta noche. Los padres de la iglesia inicial decían una palabra de la esencia de Dios, que es la palabra éxtasis. Díganle conmigo, digan éxtasis. Éxtasis. Ek quiere decir hacia afuera y stasis quiere decir la manera de ser. Entonces decían que Dios en su naturaleza es un ser que se extiende hacia afuera. Es un ser por cuya naturaleza siempre está dando. Y de eso hemos estado hablando las semanas anteriores, que el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo entre ellos es tal que no se lo pueden contener a sí mismos. Y entonces, ¿qué hacen? Crean un mundo y crean criaturas con quienes compartir ese amor. Porque esa es la naturaleza de Dios, es siempre estar dando hacia afuera abundantemente. Entonces Dios es el éxtasis, es una forma de ser que se extiende hacia afuera en amor personal, comunitario y desinteresado. ¿Okay? Amor personal, comunitario y desinteresado. Quiere decir que no se enfoca en sí mismo, sino que se enfoca en el otro, que se enfoca en dar, en compartir. De acuerdo con su propia revelación, Dios sale de sí mismo y actúa en la historia. Y eso hablamos mucho cuando hablamos de Jesús, siendo completamente Dios y completamente hombre, que ese Dios que es infinito, ese Dios que es eterno, escogió por amor convertirse en uno de nosotros. Convertirse en un ser finito, limitado, con una existencia terrenal limitada, aunque vamos a tener una existencia eterna, porque Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. Pero Dios escoge involucrarse en los asuntos de su pueblo, Él escoge involucrarse en nuestras vidas y Él escoge establecer conversación con nosotros. Y Él está hablándonos y quiere hablarnos. Esa es la naturaleza de Dios. Entonces, entendimos la semana pasada que Dios está más cerca y tiene una relación más íntima con nosotros de lo que muchas veces podemos entender. Él está más cerca. ¿Qué tan cerca está? Que Jesús dijo, les conviene que yo me vaya porque entonces enviaré al Espíritu Santo ¿a qué? ¿A morar al lado de nosotros? No, dentro de nosotros. ¿Qué tan cerca está Dios? Está dentro de nosotros, conviviendo con nosotros, compartiendo su existencia con sus criaturas. Es la misma esencia de Dios la que hace que Él se extienda hacia afuera sobreabundantemente. Y esa palabra sobreabundancia es una de las que vamos a hablar bastante hoy. Esta sobreabundancia. En su propia naturaleza, Dios se mueve hacia afuera en la creación y en la encarnación. Estamos haciendo un repaso de lo que ya hemos estado hablando las semanas anteriores. El que nos haya dado vida y que nos lleve a su regazo, que Él quiera invitarnos a estar con Él, a compartir con ellos esa vida de amor, esa vida de gozo, esa vida de paz, esa vida de júbilo, esos no son pensamientos de última hora, sino que son parte de la esencia de quien Él es. Son pensamientos que van de acuerdo con su naturaleza y su propósito. Dios comparte su amor con nosotros no porque un día decidió hacerlo, sino porque esa es su naturaleza. Su naturaleza es sobreabundar y dar de sí completamente. Entonces digamos otra vez todos juntos la palabra éxtasis. Éxtasis. Y quiero que recuerden bien esa palabra, éxtasis. Es la naturaleza de Dios que siempre se extiende hacia afuera sobreabundantemente, sin límite. Ahora voy a hacer un pequeño paréntesis. En 1 Corintios 12, del 7 al 11, leemos que a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos les es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a
a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todos estos son manifestaciones del Espíritu Santo, manifestaciones del Espíritu de Dios para la edificación, para el bien de la iglesia. Fíjense que todas esas manifestaciones son un ejemplo de cómo Dios nos da de sí mismo. Él da de sí mismo. Para que esos dones dejen de existir, quiere decir que Dios tendría que cambiar su naturaleza. Porque su naturaleza es dar, su naturaleza es manifestarse, su naturaleza es decir qué necesidad tienes y suplirla con su amor, porque esa es su naturaleza. Su naturaleza es dar sobreabundantemente, sin límite. Entonces, ¿podemos pedirle a Dios que se manifieste con esos dones? Absolutamente, confiadamente, porque va de acuerdo con su naturaleza. Esa naturaleza que da sobreabundantemente, sin límite. Entonces, ¿cómo podemos nosotros vivir esa vida de la que hemos estado hablando? Esa vida que es centrada en el otro, esa vida que es sin temor, esa vida que es desinteresada, esa vida que no busca autoprotegerse. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer nosotros? ¿Podemos esforzarnos para hacerlo? Fíjense la oración que hace Pablo para la iglesia de Éfeso, en Efesios 3, 14 y 19. Pablo dice, por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Y le pido que por medio del Espíritu, ¿por medio de quién? Del Espíritu, y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes. ¿Quién nos fortalece? Dios, por medio de su Espíritu. Él lo hace, Él lo inicia. Los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor, por eso hemos hecho tanto énfasis en estas clases acerca de recibir el amor de Dios y de poder sentir y experimentar ese amor incondicional de Dios, para que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo y profundo y alto es el amor de Cristo, a fin de que conozcan ese amor que sobrepasa todo conocimiento. Esa palabra conozcan, conocer, no quiere decir que lo sepan intelectualmente. No está hablando de nuestra mente, no está hablando de lo que aprendemos acá. Está hablando de conocer con el corazón. Está hablando de ese conocimiento íntimo como de una pareja casada que se conocen íntimamente, que conocen sus pensamientos, que conocen lo más íntimo de su ser, que comparten esa vida. Entonces Pablo dice, yo quiero que ustedes por medio del Espíritu sean fortalecidos para que puedan conocer, para que puedan sentir, para que puedan experimentar, para que puedan recibir ese amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Para qué? Para que sean llenos de la plenitud de Dios. Digan eso conmigo, bien, para que sean llenos de la plenitud de Dios. ¿Para cuánto es la plenitud de Dios? Éxtasis. La plenitud de Dios es esa llenura que es sobreabundante, que no tiene límite. Dios es un Dios que no tiene límite y esa llenura sobreabundante, eso es. Ahora, la palabra traducida como llenos y plenitud en el versículo 19 indica una medida llena, copiosa, plenitud, lo que se ha completado. Pablo quiere que nosotros seamos completados, que seamos llenos de una medida copiosa, de una medida llena de plenitud. Y enfatiza fuertemente la plenitud, estar completo, que nada falte. Vamos a tomar este vaso. Quiero que ustedes me digan cuándo está lleno, para ver de lo que hablaba Pablo. ¿Por ahí está lleno? ¿No? ¿Qué tal ahí? ¿No está lleno todavía? ¿Qué tal ahí? ¿Ahí ya está lleno? ¿No? ¿Cuántos dicen que sí? ¿Cuántos dicen que no? ¿Okay? La palabra lleno, esa palabra que es la palabra pleroma, es esto. Eso. Esa es la llenura. Esa es la llenura que Dios quiere para nosotros. Esa es la llenura de la que Pablo está hablando, que venga el Espíritu y nos llene con esa sobreabundancia de Dios y nos llene hasta sobreabundar, a que rebase. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros a veces decimos, sí, pero es que resulta que yo tengo cosas en mi vida. Yo tengo el pecado oculto del que no queríamos hablar la semana pasada, yo tengo unas situaciones de familia, yo tengo algunos vicios, algunos hábitos, tengo situaciones, tengo unas heridas muy profundas en el alma. Es que usted no sabe realmente lo que yo viví, no sabe las luchas que yo tengo. Tenemos un montón de situaciones.
Y decimos entonces, ¿cómo puedo ser lleno? Voy a tener que hacer un esfuerzo, y si me esfuerzo grandemente puedo sacar una, y si me esfuerzo grandemente de pronto puedo sacar la otra, y si me esfuerzo grandemente de pronto puedo sacar la otra, y vivimos una vida tratando de esforzarnos y esforzarnos y esforzarnos para desalojar esas cosas para poder ser llenos. Y lo que Pablo dice es esto, dice, quiero que ustedes sean llenos con toda la medida de Dios, llenos. ¿Y qué pasa cuando somos llenos? Cuando somos llenos así, con esa llenura que Dios tiene para nosotros. Esas cosas no tienen más lugar. Esa es la llenura de la que estamos hablando. Esa es la llenura que Dios quiere para nosotros. Díganlo conmigo, la palabra es pleroma. Pleroma. Esa llenura de la que Pablo habla, es esa sobreabundancia de Dios por el Espíritu Santo que viene dentro de nosotros, que cuando nosotros lo recibimos a Él y que sobreabunda y se manifiesta y desaloja y desplaza aquellas cosas en nuestra vida que no son conforme al plan de Dios. Esas cosas que vienen a interponerse, esas cosas que vienen a robarnos el gozo, que vienen a robarnos la paz, que vienen a hacer que nos autoprotejamos, que vienen a hacernos sentir menos que algo, que vienen a atacarnos con todas esas mentiras que son contrarias a la palabra de Dios. El Espíritu Santo viene y a medida que somos llenados de Él, llenos de su presencia, Él desaloja esas cosas y podemos vivir entonces en libertad. Jesús lo dijo así en Juan 7, 37 y 39. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Y del que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Es esa imagen la que estábamos viendo, del agua desbordándose, esa sobreabundancia. Y luego Juan nos aclara, para que no nos perdamos, dice, con eso se refería al Espíritu, que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. Entonces Jesús nos dice, el que tenga sed, venga a mí, y yo le voy a dar el Espíritu Santo, y cuando reciban el Espíritu Santo, van a tener esa sobreabundancia en su vida, van a experimentar esa llenura, y yo quiero que tengan esa llenura que sobreabunde. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros venimos a Jesús, nos acercamos a Él y lo recibimos como Señor y Salvador, recibimos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo inmediatamente empieza a orar en nosotros. Y una de las formas como Él obra en nosotros es produciendo su fruto, el fruto del Espíritu Santo. ¿Dónde encontramos que se habla de ese fruto? Uno de los sitios donde se habla de ese fruto es en Gálatas 5, 22 y 23, donde Pablo dice, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Ahora, ¿de quién es ese fruto? Del Espíritu. Ese es el fruto del Espíritu, es lo que hace cuando el Espíritu Santo viene dentro de nosotros y nos empieza a llenar con esa llenura de Dios, ese fruto sale, ese fruto se empieza a hacer evidente en nuestras vidas. Pedro también habla del fruto del Espíritu, aunque no lo llama fruto del Espíritu, lo llama la naturaleza divina, pero habla lo mismo de fe, virtud, entendimiento, dominio propio, constancia, devoción a Dios, afecto fraternal, amor. ¿Qué están diciendo tanto Pablo como Pedro? Dicen, cuando la naturaleza de Dios por el Espíritu Santo está dentro de ustedes y su naturaleza cambia, entonces la naturaleza de Dios, la naturaleza divina, las características que vemos en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, la forma como actúan y se relacionan entre ellos, empieza a verse manifestada en sus vidas también. Santiago le llama sabiduría de lo alto, pureza, paz, mansedumbre, bondad, compasión, imparcialidad, sinceridad. Realmente no es que sea una lista específica, no es una lista limitada. Lo que están diciendo ellos tres es, sean llenos del Espíritu Santo, y cuando sean llenos del Espíritu Santo, este fruto va a salir de ustedes. El fruto del Espíritu es todo relacionado con vivir centrados en los demás. ¿Cuántos de ustedes han visto un árbol que da frutos? ¿Cuántos de ustedes han visto que ese árbol se come el fruto que produce? Nadie, ¿verdad? El árbol produce fruto, ¿y quién se beneficia de ese fruto? Otras personas. Asimismo con nosotros, el amor de Dios nos hace libres del temor y nos libera de la necesidad de autoprotección para que nosotros entonces podamos producir fruto. ¿Y quiénes se benefician de ese fruto? Las demás personas. Y así es como podemos participar en esa vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, participar en esa danza de amor de la que hablábamos hace unas semanas. Ahora, ¿cuántos de ustedes han visto un árbol en la primavera o en el otoño, creo, en el otoño cuando empieza a dar fruto? ¿Y han visto que el árbol
Está ahí y han visto que empieza a temblar y a trabajar fuertemente y decir, tengo que producir fruto, tengo que producir fruto, tengo que producir fruto. Ay, si me esfuerzo más, tal vez produzca fruto. ¿Han visto a un árbol hacer eso? ¿No? ¿Qué hace el árbol? Está. El árbol es. El árbol existe. Y si está plantado en tierra buena, ¿qué pasa? Cuando llega tiempo de dar fruto, el fruto sale. No es un esfuerzo, no tenemos que esforzarnos para producir el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué es lo único que podemos hacer? Recibir el amor de Dios. Recibir el amor de Dios, invitarlo a que Él venga, invitarlo a que nos llene, invitarlo a que Él sea parte de nuestra vida y el fruto va a ser evidente. Ese fruto se manifiesta. Quiero que en 5 minutos vayan los unos a los otros y encuentren por lo menos 2 personas, pueden ser más, por lo menos 2 personas, ojalá no sean las personas con quienes vinieron, y les compartan a ellos el fruto del Espíritu que ustedes han visto en sus vidas. Por ejemplo, yo podría ir y decirle, Susan, yo he visto en ti el gozo del Espíritu y ha sido de bendición para mí. Pastor Luis, yo he visto de ti constancia y ese es fruto de Dios que ha sido de bendición para mí. ¿Sí? ¿Entienden lo que tienen que hacer? Ok, 5 minutos, vayan rápido todos, pónganse de pie y unos a otros vayan y compártanles el fruto del Espíritu que han visto en la vida de otros. Okay, ¿cuántos se sorprendieron del fruto que alguna persona ha visto en sus vidas? ¿Sí? Qué lindo. Ven cómo el Espíritu Santo obra en nosotros para bendecir a otros y a veces ni siquiera nos damos cuenta de que Dios es quien lo está haciendo. No es por nuestro propio esfuerzo, es porque le permitimos al Espíritu venir y ser a través de nosotros. Cuando permitimos que Él sea a través de nosotros, el fruto es evidente. Entonces, ¿cómo nos podemos mantener llenos? Voy a compartirles 2 cosas. La primera, hablamos a veces acerca de disciplinas espirituales. ¿A qué me refiero con disciplinas espirituales? Ejercicios como leer la Biblia, como orar, como venir a la iglesia, como participar, como la celebración, el servicio, la comunión, la confesión, la sumisión. Hay un montón de palabras que podríamos usar que son disciplinas espirituales. Pero a veces pensamos que esas disciplinas son como cosas, como obligaciones que tenemos que hacer para que Dios se agrade de nosotros. Y quiero que nos quitemos esa noción. Dios no espera de nosotros que nosotros practiquemos esas disciplinas. Las disciplinas son actividades que hacemos para que podamos recibir más de su vida y de su poder sin hacernos daño a nosotros mismos ni a los demás. Entonces, cuando practicamos esas disciplinas espirituales, es una forma de tener comunión con Dios. Son encuentros, son posibilidades de tener encuentro con Dios, decirle, lléname más de ti, quiero estar rebosante de tu amor. ¿Cómo puedes saber que el Padre te ama y que está contigo si no estás escuchando su voz? ¿Cómo puedes saber lo que Dios piensa acerca de ti si no estás leyendo en su palabra lo que Él ha declarado? ¿Cómo puedes saber que el Espíritu Santo está orando en tu vida si no estás compartiendo con otras personas cuando vienes a la iglesia, cuando vas a otros lugares y hablas de las bondades de Dios? ¿Cómo puedes saber de la grandeza y del amor de Dios si no lo estás alabando, si no estás adorando? Entonces esas disciplinas espirituales no son para que Dios se agrade de nosotros, son para poder estar llenos de su amor, para mantenernos llenos de su amor, para que ese amor siga fluyendo a través de nosotros, para poder vivir esa vida de llenura y participar en esa danza de amor a la que Dios nos invita. Ese es el primer nivel. Pero el segundo es el más importante. Porque Dios no quiere que nosotros vivamos solamente llenos, digamos así, sino quiere que seamos rebosantes, ¿sí? Sin medida, que haya un rebosar continuo, continuamente, que estemos siendo llenos, que haya esa llenura de quién es Dios. Volvemos a lo que dijo Jesús en Juan 7, 37 y 39. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba, y de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. ¿Cómo podemos hacer que esos ríos broten de nuestra vida? Que no sea solamente el fruto, aunque el fruto es muy bueno y es importante, pero queremos que haya ríos de agua viva, ríos que traigan sanidad, ríos que traigan vida, ríos que traigan consolación, que traigan la manifestación de Dios, la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo recibimos al Espíritu Santo en esa medida?
Es muy importante entender que cuando Jesús nos da el Espíritu Santo, hay dos etapas que se ven claramente en la Biblia de cómo recibimos la llenura del Espíritu Santo. La primera es en el momento de salvación, y lo vemos en Juan 20:22, donde Jesús respiró sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. En el momento en que recibimos a Jesús como Señor y Salvador, recibimos el Espíritu Santo. Y sin embargo, en Lucas 24:49 vemos que después de eso, Jesús les dijo: ahora voy a enviarles lo prometido de mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos de poder de lo alto. Ya habían recibido el Espíritu Santo en cuanto a la salvación, ya habían recibido el Espíritu Santo que ha venido a morar en ellos para darles vida y para que el fruto se manifieste en las vidas de ellos. Y sin embargo Jesús les dice: pero espérense, no están listos todavía. Tienen el Espíritu Santo hasta cierta medida, pero quiero que sean llenos para que esos ríos de agua viva broten de sus vidas. Entonces váyanse y esperen hasta que sean revestidos de poder de lo alto. En Hechos 1, 4 y 5, otra vez dice que una vez mientras comía con ellos les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? Que si cuando Jesús se fuera, Él iba a enviar al Espíritu Santo. Esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Ahora, ojo, les repito, ya habían recibido, Jesús ya había respirado sobre ellos y les había impartido el Espíritu Santo morando dentro de ellos. Y sin embargo les dice: no se vayan todavía, esperen la promesa del Padre. Luego hay algo más que Dios quiere para nosotros. Jesús les dice: Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Bautizados, sumergidos, llenados hasta rebosar, para que esa llenura, esa éxtasis de Dios esté también en ustedes. Esa llenura del Espíritu Santo, que es una llenura que sobreabunda. Jesús les dice: ustedes ya tienen el Espíritu Santo porque han sido salvos, pero espérense para ser revestidos de poder de lo alto y que de ustedes broten esos ríos de agua viva. Quiero que ustedes reciban el bautizo en el Espíritu Santo. Quiero que ustedes reciban ese derramamiento del Espíritu sin medida que quiero que more en ustedes. En Hechos 1:8 dice: cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Más adelante en el libro de Hechos vemos que le preguntan a Pedro: ¿cómo hacemos para recibir esto? Eso mismo que ellos habían recibido en el aposento alto. Y Pedro dice: esta promesa es para ustedes y para sus hijos hasta los confines de la tierra. Entonces, ¿para quién es la promesa del Padre? Para nosotros. Ahí estamos incluidos nosotros. ¿Qué tenemos que hacer para recibirlo? Pedir. Jesús dice: si ustedes, siendo padres malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Y no está hablando de recibir el Espíritu Santo en cuanto a la salvación, está hablando de recibir esta llenura sobreabundante, esta éxtasis, este pleroma, esta llenura sobreabundante para que sus vidas estén rebosantes, para que sus vidas estén llenas. Cuando recibimos el bautizo en el Espíritu Santo, cuando recibimos esa plenitud, esa llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, empezamos a vivir una vida que es rebosante. Una de las cosas que pasan cuando recibimos esa llenura del Espíritu Santo es que el Espíritu intercede a través de nosotros en un vocabulario que no es un vocabulario que nuestra mente puede entender. Porque muchas veces nosotros oramos con nuestro entendimiento y nuestra mente le pone límites a las palabras que decimos. Pero cuando le permitimos al Espíritu Santo venir dentro de nosotros y hablar y usar nuestra boca y usar nuestra lengua en palabras que nuestra mente no entiende, estamos orando de espíritu a espíritu y sabemos que oramos perfectamente la voluntad del Padre. Cuando recibimos al Espíritu Santo y esa llenura del Espíritu Santo, tenemos la mejor confirmación que puede haber de que Dios está con nosotros y a favor de nosotros. Cuando puedes sentir que Dios está orando a través tuyo, cuando ves que Dios está obrando a través tuyo, cuando sientes esa llenura del Espíritu Santo, no hay duda alguna de que Dios está contigo y Dios está a tu favor. Entonces quiero hacer una oración por ustedes. Tal vez algunos de ustedes ya han recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Tal vez algunos no lo han recibido. Pero quiero darles una oportunidad a todos de que reciban el bautismo en el Espíritu Santo. Si ya lo han recibido, nunca está de más pedirle a Dios que nos llene una vez más, que nos llene hasta sobreabundar. ¿Cómo lo hacemos? Así es, sencillamente, díganle: Padre, lléname. Dile: Padre, lléname. Padre, quiero recibir todo lo que tú tienes para mí.
Padre, yo quiero recibir tu promesa. Quiero recibir el bautizo en el Espíritu Santo. Lléname hasta sobreabundar. Te entrego mi vida. Te entrego mis manos. Te entrego mis labios. Lléname y manifiesta tu poder en mi vida. En el nombre de Jesús. Esta es la confianza que tenemos, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Dios nos escucha. Y si Dios nos escucha, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Sabemos que le pedimos el bautizo en el Espíritu Santo conforme a su voluntad. Y sabemos que cuando le hacemos esa petición, Él nos escucha. Y si le hemos escuchado, sabemos que tenemos esa petición. Dios quiere que seas lleno en este día. Quiere que seas lleno hasta sobreabundar. Que este marque un día de cambio en tu vida para vivir esa vida sobreabundante en el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Queremos ser llenados como fueron llenados los discípulos al comienzo, en Hechos 1. Queremos ser llenados de esa misma manera. Si sentimos una manifestación en este momento, qué lindo, pero no dependemos de sentimientos, no dependemos de sensaciones, sino que recibimos por fe. Recibimos por fe sabiendo que si le pedimos al Padre, Él nos escucha y nos da lo que Él nos ha prometido. Es la promesa del Padre. Entonces, ¿cuántos creen por fe que han recibido la promesa del Padre? ¿Amén? Entonces ahora le damos lugar a Él de orar a través de nosotros. Y los animo, si no lo han hecho aún, que le den lugar al Espíritu Santo, que ore a través de ustedes. Que abran sus bocas y permitan que salgan palabras que no vienen de su mente. Tal vez les va a sonar raro, tal vez sea ahora, tal vez sea en sus casas esta noche, tal vez sea cuando estén manejando al trabajo, no importa cuándo sea, pero en un momento que sientan que el Espíritu Santo quiere orar a través de ustedes, o simplemente pídanle, Espíritu Santo, quiero que ores tú a través mío. Él quiere llenarlos cada día más, y la mejor manera de mantenernos llenos es dando. En el reino de Dios las cosas son al revés. La mejor manera de ser llenados es dando. Entonces, a medida que hablamos, a medida que declaramos lo que Dios hace, a medida que declaramos lo que Dios dice, a medida que participamos con Él en oración, dándole campo al Espíritu Santo, dándole lugar al Espíritu Santo, esa es la manera en que somos llenados y podemos vivir esa vida llena, esa vida sobreabundante, y así culmina todo lo que hemos estado hablando en estas 6 semanas. Empezamos haciendo la pregunta, ¿por qué necesitamos tener una perspectiva correcta de Dios? Hablamos acerca de quién es Dios, cómo se manifiesta, y culminamos recibiendo esa llenura del Espíritu Santo, que es la presencia de ese Dios que quiere venir a orar en nosotros para hacernos discípulos. Porque dijimos, ¿se acuerdan hace un par de semanas? Que un buen discípulo no es el que el que cumple con una gran lista de mandamientos, sino un discípulo es el que está lleno del amor de Dios y puede participar libremente con ese amor de Dios. ¿Cuántos están dispuestos a vivir así? Amén. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él quien lo haga en nosotros. Amén.